yo creo que podemos empezar, somos ya bastantes. Este acto está organizado por Entorno Escorial, somos un grupo ambiental aquí en San Lorenzo y el Escorial, y estuvimos en los huertos sociales de San Lorenzo los últimos 5 años, y este año hemos repetido, como porque somos la única asociación que se ha presentado. Y organizamos talleres. En el blog de Entorno hay información sobre los 9 talleres que hizo Pachi en 2018-19. Luego la pandemia complicó todo, pero bueno, estaba ahí, entonces hay sobre muchas cosas. Ahora vamos a grabar las sesiones y poner también en el blog, para que la gente lo tenga. También tenemos unas bolsas de compra en venta por un módico precio de 3 euros, y Isabel está ahí para hacer esto. En el blog nuestro, Entorno Escorial, podéis tener la información. También, si hay gente de los huertos sociales de la Olmeda, tenemos un chat de los huertos que es muy útil. Entonces, si alguien quiere estar, es del huerto y quiere estar en el chat, pues dame o mandar un correo con el teléfono a entornoescorial@gmail.com y os meto en el chat, que es muy importante para compartir cosas, para comentar problemas. Por ejemplo, tuvimos un conejo que entró en el huerto el año pasado, estas cosas. Perdona, ¿puedes repetir dónde? entornoescorial@gmail.com. Entornoescorial. Pues nada, os presento a Pachi. Pachi, como digo, lleva un montón de tiempo con nosotros, muchos años dando talleres, y hizo el ciclo este. Pachi ha hecho muchas cosas, ha participado en programas de investigación de horticultura y temas forestales, ha escrito, es coautor de un manual de el huerto ecológico, de Ecologistas en Acción, y también más que nada es un jardinero profesional. Entonces él sabe, además especialmente, de lo que pasa aquí en nuestra zona, que no es lo mismo, porque mucha gente habla las cosas y estamos en un sitio muy complicado, muy duro para la horticultura, con altura, con suelos malos, con mucho viento, y ahora con poca agua. Bueno, presento a Pachi. Bueno, pues nada, pues lo he dicho, que me dedico a estas cosas, y bueno, lo primero, la presentación empieza con el cultivo ecológico del huerto. Se supone que yo parto de lo ecológico, porque yo creo que, bueno, es en los tiempos en los que estamos, que además es una cosa que es, todos los huertos de este tipo además son una cosa como de placer y para comer unos subproductos y tal, y lo ideal es hacerlo todo en ecológico, o sea, sin usar pesticidas químicos, ni herbicidas, ni abonos químicos y tal, que esto ya está súper probado, o sea, que parece mentira que como uno que tenga que defenderlo cuando, se han hecho incluso estudios a largo plazo en granjas ecológicas, porque siempre está diciendo, no, es que lo ecológico produce menos, no sé qué, no sé cuánto, tal. Bueno, pues eso es mentira y no es más caro, Muchas veces los productos ecológicos que compramos son más caros por un tema de comercialización, ¿no? Porque es un mercado más restringido y por un tema de economía de escala, pues por eso sale más caro, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el planteamiento que hacemos aquí es que, bueno, pues usar técnicas que no usen todos estos productos químicos y tal, ¿no? Entonces, bueno, voy a contar cosas muy básicas, pero muy rápido, porque eso, que son muy de sentido común, pero luego a veces, pues no las tenemos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, aspectos que tenemos que tener antes de empezar a hacer el huerto. Elegir el lugar. Muchas veces no tenemos esa opción. Bueno, en general no tenemos esa opción, ¿no? Porque, bueno, pues uno o tiene un jardín o en su pueblo hay huertos de ocio y lo que hay es lo que hay, Pero en el caso que, por ejemplo, tuviésemos una finca y pudiésemos elegir el sitio, ¿no? Pues lo más importante es, parece una perogrullada, pero no es así, es que haya agua, ¿no? O sea, más importante incluso que el suelo, porque el suelo
lo podemos mejorar, pero si no hay agua, tal, yo por ejemplo tengo un huerto de 3.000 metros cuadrados, ¿no? Y que lo vamos a tener que dejar porque nos quedamos sin agua. Entonces tú estás trabajando todo el año y justo cuando más agua necesitas, pues se secan los pozos, no sé qué, y entonces, pues, ¿qué nos pasó el año pasado? Pues que tuvimos unos tomates de secano, pero de secano. Es que un tomate así, pues es que era así. Eso sí, están deliciosos porque tenían concentrado todo el sabor, pero perdimos casi todo. Entonces, bueno, pues hemos decidido pues dejar donde hacemos el huerto, ¿no? El origen del agua es muy importante, ¿eh? Lo ideal es que sea agua de, pues claro, de manantial, de pozo y tal, y si no, pues con agua de boca, de la del canal y tal. Que claro, eso tiene el coste de que sale mucho más caro y tal. Tiene que, el lugar que elijamos tiene que tener accesos fáciles, por lo menos para poder, que esto a mí me ha pasado, que el acceso no era fácil. Por ejemplo, tuve un huerto en Zarzalejo, que era una zona de antiguos huertos, pero que los caminos de acceso eran tradicionales de ir en burro, ¿no? Entonces, yo tenía un motocultor grande y casi no tenía, o sea, el camino era como así, y todos los vallas de piedra, o sea que el acceso era muy complicado, entonces eso pues también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Luego el tema de seguridad, en el sentido de que, bueno, eso con la práctica uno, si tú tienes eso en tu jardín y tal, pues eso está garantizado. Pero seguridad en el sentido, primero, de tener cierto tipo de vallado, si tenemos problemas, por ejemplo, con conejos y otros bichos que se comen las cosas, ¿eh? Y luego también por el tema de robos, y da mucha rabia, porque, o sea, de hecho a mí me han robado muy pocas veces, pero cuando te roban, o sea, lo de menos es el valor monetario, sino que, joder, tú has ahí un esfuerzo y un cariño a estar ahí en la huerta y te llega un cabroncel y si lo lleve, pues te da pues, mucho coraje, ¿no? Y luego también hay que tener, en el tema de seguridad también, pues aspectos de, pues por ejemplo, si hay alguna instalación eléctrica, pues eso, que esté bien hecha, que no se electrocute luego la gente y tal, ¿eh? Y luego, pues si hay gente con necesidades especiales, pues tenerlo en cuenta, ¿eh? Por ejemplo, se pueden hacer instalaciones para gente en silla de ruedas, etcétera. O sea, en vez de cultivar, por ejemplo, en el suelo, pues se pueden hacer mesas de cultivo, ¿no? Pues eso tenerlo en cuenta, ¿eh? Se pueden hacer también, o sea, lo más básico es cultivar directamente en el suelo, pues tú coges tal, labras el terreno, lo abonas, lo preparas y tal, y te pones a cultivar, y luego también pues, puedes hacer pues este tipo, esto sería pues lo que sería un huerto de producción, ¿eh? O también pues, sería, pues en sitios de suelo muy malos hacer este tipo de composiciones y tal, que es llevar tú la tierra y cultivar como sobrelevado, ¿eh? Esto también en jardinería se usa mucho porque es como muy estético y tal, ¿eh? Tenemos un problema cuando compramos tierra. El 99,9% es que te traen una mierda, así, o sea, de tierras malísimas, porque ¿de dónde se sacan esas? La gente que vende tierras vegetales, se supone que es cuando se hace una obra civil, por ejemplo, se van a hacer un aparcamiento, ¿no? Pues la primera capa de tierra, los primeros 70 centímetros, que es la tierra buena, pues si hay gente, pues hay todo un mercado de gente que lo pone en camiones y lo llevan a sitios para que luego, pues eso lo procesan un poco y lo venden. Normalmente te lo mezclan con compost y tal, pero la realidad suele ser bastante deficitaria. Entonces, si os podéis evitar comprar tierra, mejor. Esto para la gente de jardines y tal. Porque aunque tengamos un suelo muy malo, como son los suelos de la sierra, siempre los podemos mejorar, ¿eh? Porque los problemas que tenemos aquí son, digamos, de origen químico en el sentido de nutrientes. Son suelos con muy poca materia orgánica, con muy pocos nutrientes. ¿Por qué? Porque son de la degradación de rocas, son prácticamente suelos arenosos, ¿no?
Entonces, eso se puede solucionar. El problema es cuando tenemos problemas, digamos, físicos. Suelos muy arcillosos, suelos de, yo qué sé, con yesos y tal. Eso es mucho más complejo de solucionar. Y tal, ¿eh? Mira, esto, por ejemplo, también, estas mesas de cultivo. Yo, por ejemplo, yo vivo en es una urbanización, pero que son bloques de 3 alturas. Y en mi terraza pues tengo una mesa de estas, que la uso sobre todo para hacer semilleros, ¿eh? Que es un sitio controlado, que lo tengo ahí en casa, que lo puedo tapar por las noches y tal, ¿eh? Y luego también, bueno, pues se pueden hacer muchas cosas así, de estas, así, cuasi artísticas y tal, ¿eh? Una instalación muy interesante, si se puede, es un invernadero, ¿eh? Porque el invernadero, sobre todo en nuestra zona, lo que nos va a facilitar es, primero, poder hacer los semilleros antes. Por ejemplo, si nosotros queremos tener aquí tomates, pues lo suyo sería hacer los semilleros en febrero. Y en febrero aquí hace un frío de nariz, entonces o lo tenemos dentro de casa, y lo que hago yo, que tengo ahí todo el salón, cacharros por ahí, o tener un pequeño invernadero, ¿eh? Sí. Y luego también nos permite ampliar los meses de cultivo, ¿eh? Por ejemplo, ya cuando empiezan los fríos, en octubre y tal, pues si yo tengo un invernadero, pues puedo tener un montón de cultivos a lo largo de casi todo el invierno y tal, ¿no? Puedo tener, yo qué sé, pues lechugas, acelgas y tal, pues cosas que luego, pues lo que pasa es que los invernaderos, pues bueno, ahora hay mucho más fácil acceso porque bueno, hay como más materiales, o sea, de cosas entre esto que es un invernadero profesional y o sea, que hay cosas pequeñitas que te las venden desmontadas y que te las montas tú, en plan Ikea y tal, o sea, también con sus instrucciones y tal. Hace poco monté yo un invernadero que tendría como 15 metros cuadrados, eso ya te da para bastante. Luego también se puede coger, montar la estructura del invernadero, porque a lo mejor no tenemos sitio para tanto, y entonces en verano lo que haces es quitar los plásticos. Quitas los plásticos y dejas la estructura y sigues cultivando como en verano. Bueno, en fases previas al tema del cultivo, ¿eh? Bueno, lo primero es mejorar el suelo, que es luego lo que vamos a la práctica que vamos a hacer allí en la huerta. Vamos a ver el suelo cómo está, y una metodología para analizar suelo, y luego vamos a ver soluciones, porque es que esa es la base del huerto, ¿no? Yo puedo comprar muy buenas semillas, muy buenos plantones y tener agua y no sé qué, pero si el suelo es malo, pues no me van a crecer las cosas, ¿eh? Luego, otro tema muy importante es las plantas silvestres que nos encontramos, cómo afrontar pues, su control, ¿no? Porque si queremos que nos crezcan las cosas, pues las plantas estas silvestres van a estar compitiendo con el cultivo, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede llegar a cierto equilibrio, pero es importante muchas veces eliminarlas, ¿no? Entonces, yo lo que os recomiendo, se pueden quitar a mano y tal, en sitios pequeños, y luego si no queréis dedicarle mucho esfuerzo, se puede trabajar con geotextiles. Los geotextiles son estas telas negras, no plásticos de envolver colchones, que he visto cosas por ahí, pues eso no transpiran. Tienen que ser telas antihierbas, pero que son porosas, o sea que dejan pasar. Entonces, la forma de trabajar con estos materiales es que yo tengo mi superficie, la labro, le hago una buena de fondo, luego pongo el geotextil y decido que, pues como un marco de plantación, pues cuando voy a poner tomates, pues agujeros, entonces esos agujeros, pues abro los agujeros y ahí es donde pongo la planta. Y luego encima del geotextil pongo el riego por goteo. Vamos a asumir que vamos a regar por goteo, ¿eh? Que queréis regar por manguera, se puede hacer también, pero lo bueno del riego por goteo, que un día incluso se puede hacer un taller de hacerse un riego por goteo, es que son material barato, que ahorra mucha agua y que podemos automatizar fácilmente. El riego por manguera, el problema que tiene es que no lo podemos automatizar y es menos eficiente, pero se puede llegar a, regando con manguera,
a niveles de eficiencia bastante altos. Yo participé en un experimento con el canal de Isabel II que era bueno, modelos para ahorro de agua en el jardín, ¿no? Entonces se hizo un parque piloto, entonces se hicieron parcelas y unas tenían riego por aspersión, por difusión, por goteo, riego con manguera, ¿no? Entonces se veía la eficiencia, se pusieron una cosa súper complicada, se pusieron sensores de humedad y tal, bueno, un rollo que no viene al caso. El caso es que había una parcela de césped donde había un jardinero que se dedicaba al mantenimiento de la instalación, donde le dijimos que regara con manguera. Y entonces vimos que la eficiencia era bastante alta. ¿Pero por qué? Porque era un jardinero profesional que ya tenía un poco la práctica de saber regar con manguera para darle la dotación necesaria sin tal. Pero con manguera es muy fácil pasarse y tal. Y el exceso de riego es malo porque producimos asfixia radicular y porque se nos lavan los nutrientes y tal. Y luego la manera menos eficiente es riego, lo que se llama riego a manta, o sea, hacer surcos y que el agua discurra y tal, que eso, pues, yo he llegado a regar así. Por ejemplo, en el huerto este de Zarzalejo teníamos un manantial y una alberca, y entonces la única manera, o sea, eso era, no había nada, o sea, entonces la primera manera, lo que hacíamos era meter mangueras en la alberca y por gravedad, ¿no?, por los vasos comunicantes, regar a surco. Y luego ya vimos que estos suelos retienen muy poco la humedad, entonces lo que hicimos ya fue comprar una bombita de gasolina y regar con manguera, que ya era mucho más eficiente. No podíamos regar por goteo porque no teníamos presión. Los goteos necesitan cierta presión. Entonces, bueno, un aspecto muy importante es el tema de mejorar la fertilidad del suelo. Y esto básicamente lo vamos a conseguir tanto a nivel de nutrientes como de mejora física aportando materia orgánica. Entonces, en esta materia orgánica pues ya hay muchos materiales y bueno, luego si eso comentamos un poco los que más os pueden interesar. Y luego en cuanto a la gestión de los cultivos, pues hay unas técnicas que se pueden asociar, que se pueden poner varios cultivos a la vez porque se ayudan unos a otros. El tema de las rotaciones es muy importante. Por ejemplo, si yo cultivo tomates, pues al año siguiente no volver a cultivar tomates en el mismo sitio. Hay una serie de metodologías para ir cambiando de cultivo, ¿no? Entonces, normalmente así, en plan básico sería no repetir la misma familia. Por ejemplo, las solanáceas. ¿Qué son las solanáceas? Pues la berenjena, el pimiento, el tomate y tal. Bueno, poner un tal. Luego, si yo tengo planta de hoja, por ejemplo una acelga, pues al año siguiente necesito no poner tampoco planta de hoja. Si pongo, por ejemplo, patatas, no poner, las patatas son una solanácea y encima de cultivo subterráneo, de lo que aprovechamos. Pues no poner ni solanácea ni de cosa. Luego hay mucha bibliografía que os podéis ahí enterar. Y luego, una cosa que es muy importante es intentar fomentar la fauna útil. O sea, muchos problemas de plagas los van a combatir pues fauna silvestre que esté. Entonces eso es relativamente fácil de hacer. Una es conseguir que haya setos, porque los setos se recogen un montón de bichitos, de parásitos, de plagas, de pájaros y tal. Y luego también, por ejemplo, una técnica que yo he usado mucho es, claro, en sitios grandes, dejar franjas por ejemplo, de lo que serían pastos de estos que cuando vas conduciendo están las cunetas que se ponen así de alto y tal, pues eso dejarlo y solamente segarlo por tema de incendio. O sea, cuando llega el verano y se seca, pues segarlo por tema de incendio. Entonces eso permite también que haya un montón de fauna interesante que luego se va a comer a las plagas. Y
Y también se puede fomentar, pues, por ejemplo, hacer refugios para erizos, que eso sencillamente coger y dejar montones así de leña y tal, y ellos ya se buscan la vida, de murciélagos y tal. Y con el tema del agua, eso, intentar pues regar por goteo, siempre que sea posible. Luego incluso en una instalación así ya un poco grande, incluso con el goteo podemos abonar, porque hay sistemas muy económicos de meter abono a través del riego y tal. Pero bueno, en las superficies que vamos a trabajar, eso no lo podemos ahorrar. Lo que vamos a ver luego o sea, en un suelo para ideal, más o menos, digamos que, si os fijáis, casi el 50% tiene que ser poros, ¿no? Para que haya, o sea, la cantidad de agua y de aire, esos son espacios vacíos, ¿no? Esto nos da idea de que un suelo, que si es poroso, pues es muchísimo mejor para los cultivos, Entonces, ¿cuál es el problema que podemos tener con falta de porosidad? Uno es suelos arcillosos, que aquí no sé si aquí hay suelos arcillosos, pero vamos, yo por aquí no he visto mucho. Que son suelos que tienden a tener pocos poros, o temas de compactación. La compactación es un problema bastante gordo, porque simplemente la compactación que hacemos nosotros al andar, pues ya eso genera pues que se estropee bastante el suelo. Entonces, ¿cómo resolvemos la compactación? Pues a través de labores, pues cavando con motocultor y tal, y sobre todo intentando pues no pisar mucho el suelo de cultivo. Luego, si somos motocultores, hay un fenómeno que se produce que se llama suela de labor, que es, normalmente el motocultor trabaja a esta profundidad, ¿no? Esto es el típico motocultor de rotavator y tal, ¿no? Entonces, justo en donde termina la profundidad, pues las mismas piezas del rotavator generan una zona de compactación que se llama suela de labor, ¿no? Entonces, nos puede ocurrir que los primeros centímetros sean porosos y tal, pero luego nos encontramos una suela de labor que eso lo que produce son encharcamientos y que se nos muere la planta y tal. Y eso se puede detectar pues, haciendo catas. O sea, tú cavas y cuando llegas a una cierta profundidad, pues ves suela. A mí se me ha dado suela de labor en ocasiones. Sí. Bueno, esto paso para que luego lo veremos. Vamos a ver en el huerto una metodología visual para analizar el suelo. Y uno de los aspectos es eso, pues simplemente sin necesidad de hacer análisis y tal, pues ver, por ejemplo, simplemente viendo esto ya sabemos que es un suelo limoso. Esto es la típica foto de los pantanos cuando se secan, que como las partículas se van depositando según su peso, pues las que quedan arriba son limos, que son las partículas más complicadas, porque son materiales muy finos que prácticamente no dejan poros, y eso produce mucha fisa radicular. Y vamos a ver el tema de aportar materia orgánica para conseguir esto. Una buena biodiversidad del suelo, para que os hagáis una idea, bueno, aquí vienen unas cifras de la cantidad de seres vivos que nos podemos encontrar en un simple puñado de suelo bueno. Hay una imagen que podemos tener de lo que sería un buen suelo de cultivo, que es un suelo que es oscuro, porque tiene materia orgánica, que es grumoso, poroso, o sea que parece, o sea, seguramente habéis visto algún huerto, porque tiene ahí todo, que tiene muy buena pinta, ¿no? Así el suelo y tal, y eso es lo que tenemos que conseguir. Y un indicador muy importante para la calidad del suelo son las lombrices. Todavía hay gente que se cree que las lombrices son perjudiciales para las plantas, porque se creen que se comen las raíces y tal, y no es así. Las lombrices se alimentan pues sobre todo o sea, van tragando tierra y van filtrando, bueno, a través de su sistema digestivo, pues van, pues eso, obteniendo su alimento, pero no. Entonces,
a mí me ha pasado de hacer huertos en sitios con suelos malos, donde tú te pones a trabajar y no veía ninguna lombriz, y al ir aportando materia orgánica y tal, pues ya al cabo de años, o sea que se tarda tiempo, ya empiezas a ver lombrices y tal. Incluso hay una metodología para ver la calidad del suelo contando el número de lombrices por metro cuadrado, ¿no? Entonces, pues incluso ya hay tablas de referencia y tal. Aparte de... o sea, la mayor cosa que hacen las lombrices es que en sus movimientos por el suelo, pues digieren, digamos, la materia orgánica y la ponen a disposición de las plantas, y luego aumenta mucho la porosidad del suelo en las galerías. Favorece la infiltración del agua también, pues cuando llueve, y luego también en sus movimientos hay una serie de microorganismos del suelo que ellos, tanto a nivel digestivo como en la piel, pues los van moviendo a lo largo del suelo. Entonces, esto es muy bueno. Y bueno, hay varias tipologías de lombrices, pero bueno, eso ya lo veremos. Luego otro aspecto muy importante es el tema de las micorrizas, que estos son hongos que se asocian, el 90% de las plantas tienen asociaciones con hongos y tal. Entonces, ¿qué obtiene el hongo? Pues obtiene azúcares de la planta y a cambio lo que hace es capaz de explorar una gran superficie del terreno. ¿Qué ocurre con todos estos microorganismos? Que si usamos métodos químicos, pues normalmente nos los cargamos. Sobre todo el tema de herbicidas y fungicidas, y tal. Entonces, hay una serie, por ejemplo, de hongos patógenos, como sería, por ejemplo, el Fusarium, el Pythium, la Rhizoctonia y tal, que tradicionalmente se trataban con fungicidas, pero lo que se conseguía, bueno, lo que hacen esos vamos, tratar el suelo es prácticamente imposible, muy difícil, porque es un medio muy amplio, difícil de interaccionar con él, ¿no? Entonces, lo que se hacía es que estos fungicidas lo que hacían es que mataban a todos los hongos, ¿no? A los buenos y a los malos y a los regulares. Entonces, curiosamente luego, los patógenos tienen más capacidad de recuperación, con lo cual al final conseguías todo lo contrario a lo que querías. Entonces, ¿cómo se combate estos hongos patógenos del suelo? Con otros hongos. Eso ya se puede ver algún día. Luego, estos son bueno, el tema de fomentar los pájaros, en general son aliados, pero nos pueden dar problemas que se comen las semillas, ¿no? Entonces, la superficie que vamos a trabajar nosotros a lo mejor sería cubrir con redes. O sea, porque se puede poner todo lo que es cosas de espantar funciona pero poco tiempo, porque se acostumbra, por ejemplo, a veces antes poner citas de vídeo, no sé qué, poner un búho de mentira, no sé qué, una silueta de un gato, ¿no? Que te pones entonces los pájaros son muy listos. Entonces, claro, ven un gato, el primero se van, pero claro, cuando ven que lleva el gato 3 días parado en el mismo sitio, pues ya... Y como anécdota, yo trabajé en un vivero forestal, que, bueno, allí fue un vivero enorme, ¿no? Y entonces allí, como era de producción a las 3, terminábamos de trabajar, nos íbamos, tú estabas corriendo ahí, no había ningún pájaro. ¿No? Y un día se me olvidó algo y volví a las 3:15, bueno, y eso era... Había no sé cuántos millones de pájaros comiendo. Y los tíos que nos tenían calado el horario y todo, o sea que son muy y tal, ¿no? Entonces, pero por otro lado, los pájaros también, sobre todo este tipo insectívoros y tal, pues son grandes aliados para el control de plagas. Bueno, de herramientas no voy a contar nada ahora porque luego vamos a ver realmente un huerto. He traído la furgoneta que tengo un montón de cacharros y tal. Un huerto lo puedes hacer con una azada y una navaja. O sea, con eso ya tenéis el equipo básico. Pero luego hay todo tipo de cacharros que os pueden ayudar y sobre todo que el trabajo sea menos penoso. Esto pues hay todo esto de palas, rastrillos, esto de los mangarabatos que son para plantar, regaderas, motocultores, que son
el tema de los motocultores hay que manejarlo con cuidado porque cada vez que haces un paseo de motocultor estás, digamos, acelerando los procesos biológicos del suelo, con lo cual si continuamente estamos dando pase, aparte de que se forma sola de labor, digamos que estamos consumiendo o sea, estás como metiendo oxígeno en el suelo y entonces estás activando todos los procesos y se desgasta más rápidamente. Entonces hay que manejarlo con prudencia y tal. Bueno, desbrozadora, esta lo he puesto porque hay toda una serie de productos ecológicos que podemos aplicar, pero también se pueden aplicar abonos, aparte de fitosanitarios ecológicos, abonos, para evitar plagas también repelentes, se pueden combatir plagas con productos repelentes, y incluso hormonas y tal. Bueno, ahora estaríamos en una fase de, por ejemplo, hay dos tipos de formas de cultivo. Uno es plantación directa, como por ejemplo podrían ser los melones, las sandías, calabazas y tal, que directamente, o las acelgas, tú puedes poner la semilla directamente en el suelo. Y otra es hacer semilleros. Entonces, a la hora de hacer semilleros, tú lo que consigues ya son plantitas que ya luego pones en el huerto, ¿no? Entonces, los semilleros, bueno, se pueden hacer, como veis aquí, he puesto muchos ejemplos de cosas que te puedes comprar también, bandejas de alveolos, que están muy bien, que sean como de este tipo, o hacer telas de madera, o con cajas de pescado, tetrabric y tal. Entonces, para hacer los semilleros yo os recomiendo que uséis aquí sustratos de cultivo, estos que venden en sacos. ¿Por qué? Porque son sustratos que están, digamos, procesados, en el sentido que están compostados y tal, y no van a venir con enfermedades ni con semillas de plantas silvestres. Y que no hagáis semilleros con lo que sería con tierra, porque además la tierra se comporta mal en los semilleros, porque se te compacta y luego la plántula no puede salir bien, etc. Y luego, una cosa, el origen de la semilla es muy importante, la podéis comprar, que te la venden en sobrecitos y tal, pero también podéis vosotros conservar semillas de un año para otro. Entonces, si hacéis eso, lo que hay que hacer, bueno, es enterarse también de según la especie. Por ejemplo, la cebolla, el primer año, si tú quieres recoger semillas de cebolla, tienes que dejar 2 años la cebolla. O sea, no recogerla y esperarte al siguiente ciclo para que es cuando ya sacan la semilla. A veces te dan fenómenos, por ejemplo, que nos pasa aquí mucho en la sierra, que tú pones lechugas y como empieza a hacer mucho calor, digamos que se te suben y lo que hacen es formar ya semillas. Que eso para comer no nos interesa porque amargan mucho, además se te ponen muy vastas, ¿no? Entonces, bueno, si vosotros queréis conservar vuestras semillas, lo que tenéis que hacer es limpiarlas bien, secarlas lo máximo posible y luego se mantienen en frigorífico y os duran normalmente hasta 4 años, os pueden durar. Así es frigorífico ya. Y ahora, a la hora de semillar, tenéis que, bueno, hay mucha bibliografía de cuándo hacer los semilleros, la época y tal. Por eso el tema del invernadero, de que muchos se hacen en febrero y claro, con los fríos no lo podemos tener al aire libre. Y de plagas de semilleros, las fundamentales que tenemos son el tema de hongos, que en muchos libros veréis una palabra en inglés que lo llaman dumping off, que es que sale la plantita y hace así, que como que se troncha por justo donde está la planta en contacto con el suelo, en el cuello de la raíz, ¿no? Y esos son hongos patógenos, pero que si usamos los sustratos estos que vienen de cultivo es muy difícil que los tengamos. Y luego otro problema que podemos tener son pájaros que van a comerse las plantitas o tal, y entonces eso simplemente pues cubrir con redes o algo así para que no tengan acceso. Y luego también a veces podéis tener problemas con caracoles, que los caracoles también les gusta
ir a comerse las plántulas. Eso también se combate fácilmente pues aislando un caracol es gordo, o sea que con poner una malla así un poco fina ya no pasa. Esto es lo que veis, el dumping, ¿no? Que hace como... estos son los típicos daños por hongos, que si usáis sustratos de estos no, es muy difícil que los tengáis. También es muy importante que los semilleros estén drenados, o sea que cuando reguéis el agua no se quede encharcada. Y esto sería el tema de caracoles. Antes de hablar un problema que vais a tener habitualmente es el tema de plagas y enfermedades. Entonces, bueno, que sepáis que hay alternativas ecológicas para todo. Y que si va a ser además una cosa que nos vamos a comer, pues no tiene sentido, joder, pues estar usando en jardinería. Yo, por ejemplo, hago jardinería ecológica desde hace 20 años, ¿no? Y ya estoy harto de oír, pues, es que lo ecológico es antieconómico, no sé qué. Bueno, y yo, entonces, si yo vivo de esto, ¿cómo es que no me he arruinado? ¿No? O sea, que funciona. Entonces, bueno, uno de los principales problemas que vamos a tener son los pulgones, sobre todo, por ejemplo, sobre todo vamos a tener problemas en nuestra zona, pulgones, araña roja, que no es una araña, que es un ácaro, mosca blanca, y esos son un poco lo que más se suele dar, ¿no? Entonces, y por ejemplo, las hormigas. Las hormigas en general no son un problema. Lo que pasa es que protegen a los pulgones, ¿no? Entonces, o sea, una hormiga no hace daño a la planta. Lo que pasa es que si hay pulgones y llega un predador, por ejemplo una mariquita, y si hay hormigas, las hormigas lo que van a hacer es defender al pulgón, ¿no? Entonces, por ejemplo, en frutales, una manera indirecta de evitar pulgones en frutales es poner bandas gomosas, que venden, son unas bandas pegajosas, que eso es lo que limitan, o sea, impiden que las hormigas vayan a proteger a los pulgones. Pero, por ejemplo, si tenéis hormigas y no hay pulgones, las hormigas no son ningún problema, salvo que te atacan brutalmente. Vamos, el otro día... Te muerden. Vamos, además unas súper chiquititas. Sí, rojas. Esas son las más agresivas. Pero si vienes a lo mejor la mitad del terreno casi colonizado por las hormigas, pues vamos, que el pulgón llegaba y llegaba. Claro, claro. Entonces, o sea, los pulgones los pueden, como es una plaga muy recurrente, en ecológico se trabaja muy bien. Bueno, primero, abonando correctamente. Hay muchos de estos insectos chupadores se dan por exceso de nitrógeno en la planta. Entonces, no compréis nunca las bolitas azules, esas de abono, del nitrofosca y todos estos que venden en todos los viveros, que son las bolitas azules, que pone NPK, no sé qué. Bueno, esos son abonos diseñados para cultivar remolacha, o sea, para que crezca lo bestia todo, ¿no? Entonces son abonos, además de liberación rápida, con lo cual toda la planta le pegas un petardazo de nitrógeno, y eso lo que provoca es que se genere un tipo de savia muy apetecible por los insectos chupadores. Entonces, muchas veces el problema viene de ahí, de un abono en exceso de nitrógeno. Luego, si ya tenemos el problema, se puede combatir fumigando con jabones potásicos, porque los pulgones respiran por la piel y el jabón, al impregnarles, pues se asfixia. Luego también podemos usar piretrinas naturales, no piretroides, sino piretrinas. ¿Por qué se consideran ecológicas? Porque las piretrinas, si se sacan de un crisantemo, bueno, les afectan al sistema nervioso, pero su persistencia es muy baja, o sea que tú las echas y a las pocas horas con los rayos del sol se ha degradado la molécula, ¿no? Con lo cual ya no es tóxica para los otros bichos y tal. Por eso se recomiendan aplicarlas al atardecer, porque si lo haces, por ejemplo, al mediodía, pues a lo mejor es que ya se degrada tan rápido que ni siquiera afecta al pulgón.
Y también se puede usar, por ejemplo, aceite de neem, que es un tal, y ahora mismo no me acuerdo así, pero vamos, que hay bastantes alternativas. También... Naman. ¿Eh? Naman, una marca de planta huerta. Bueno, de esos hay muchas marcas. Aceite y de tal. neem. Luego también, por ejemplo, con infusiones de ajenjo, pero eso tiene un problema, y es que tiene que ser, por ejemplo, cosas, eso le da un sabor muy amargo a los frutos. Entonces, por ejemplo, dice, pues tengo en patata, ¿no? Entonces, la patata luego lo que me voy a comer es la patata, no la planta. Entonces ahí no pasaría nada, pero yo me acuerdo una vez que fumigamos unos cerezos, nos cargamos los pulgones, pero luego no podíamos comernos la cereza. Lo que es que eran súper amargas, o sea, una cosa bestialita, ¿eh? Y luego también lo que es muy interesante es fomentar fauna silvestre, porque tiene un montón de depredadores y de parásitos y tal. Sí. También yo he visto que a veces se usa la col, porque yo en el huerto en el que estuve pusimos col como secando y el pulgón iba directamente a la Claro, col. sí, eso se llama plantas trampa, ¿no? Que no sé si habéis visto alguna vez en viñedos que tienen las líneas de la viña y en los finales ponen rosales. Y es por eso, porque los pulgones van al rosal. O sea, eso es otra metodología. Y también se puede usar contra los pulgones repelentes. Y uno que funciona muy bien es extracto de ajo. Eso, bueno, lo venden, yo antes lo hacía con ajos y tal. Sí, en polvo, que luego lo mezclas con agua. Pero también podéis, cuando limpiéis los ajos, ir guardando las peladuras y luego se hace una infusión y se fumiga. Entonces eso le produce repelencia a los pulgones. Se le usa mucho también en jardinería, en tiracantas y tal. Esta es la mosca blanca, que esto es un bichito, que se suele dar mucho en tomate. Además son muy difíciles de ver porque son muy chiquititas, entonces tú muchas veces las detectas porque al pasar la mano pues te sale como una nubecilla de insectos de estos. Y eso también se trata muy bien con los productos que he comentado. Y luego hay otra metodología que es trabajar con predadores que los venden, ¿no? Por ejemplo, de mariquitas, no sé qué, tal, hay un montón de tal. Pero ¿cuál es el problema? Que solo tenemos que usar repelentes solo en invernaderos. Invernaderos que pueden estar o con plástico o con una malla. Hay mallas muy finas. ¿Para qué? Para que no se nos vayan. Si yo tengo un huerto y compro mariquitas, pues se tiran. Entonces, pues son libres como el viento. Ellos no saben que ese es el sitio donde se tienen que quedar. Y tal. Entonces, por ejemplo, yo en jardinería solo lo he usado, esa metodología, en una plaga que se llama pulgón lanígero, que sale en cupresáceas, que es un pulgón que tiene como una especie de borra, o sea, como de lanita alrededor. Entonces los productos pues no les afectan casi. Entonces lo que he hecho yo es comprar crisopas, que son un insecto que tú las compras en larva, entonces en la fase larvaria ya se los comen y luego en la fase adulta también. Lo que pasa es que, claro, luego esas se van y tal. Porque tiene sentido usar esta metodología en sitios muy grandes, por ejemplo, el Retiro, ¿no? Son 120 hectáreas, entonces tú sabes que lo puedes usar porque tal. Luego, estos son, ¿veis? Este es el pulgón lanígero. Las cochinillas, estos, por ejemplo, en general no dan problemas. O sea, hay un problema que solemos tener es que vemos bichos y vemos plagas por todos lados, ¿no? Entonces, primero, que esto no suele ser un problema y luego, si yo tengo 4 no sé qué, pues no tengo por qué estar ahí con la fumigadora y tal, sino que muchas veces hay que esperar un poco a ver si de manera natural pues se lo comen otros bichos o tal, salvo en el caso de la mosca blanca que esa. ¿Veis? Esto, por ejemplo, esta es la araña roja, que es un ácaro, que estos, lo que vamos a ver es, ¿veis esto así como unas punteaduras? ¿No? Esto es lo que vamos a ver, porque el bicho hay que verlo con lupa. Hay gente que dice que lo ve a simple vista, pero
eso es mentira, vamos, no sé qué vista tiene la gente. Entonces, os recomiendo que compréis, que estos son muy baratos, una lupa de esta, que son de 10 aumentos. Entonces, con esto ya, prácticamente con esto ya ves. Yo tengo cosas más sofisticadas, pero con esto está. Porque luego hay unas de. Ya en los supermercados yo no veo las etiquetas ya, si las gafas. Entonces me compré unas lupas cutres de estas de 3 euros para ver eso. A ver, porque una cosa que últimamente me da por saco es el pan de molde, que le echan azúcar. Y joder, ¿para qué echáis azúcar al pan de molde? Entonces voy mirando ahí las etiquetas hasta que este no tiene azúcar y tal. Entonces estas también valen, y valen esto a 3 euros y tal. Y lo único que, claro, está la diferencia es que esto es de cristal y esto es un plastiforro cutre, pero bueno, también te hace suave. Entonces, para la araña roja podemos usar aceite de neem, piretrinas y una cosa que funciona muy bien es el azufre. Azufre en polvo, que se puede aplicar en polvo o en líquido. Si lo aplicáis en polvo, tiene que ser al anochecer, porque las altas temperaturas le vienen mal. Y se puede decir quemaduras en la planta. Y te deja poner ropa vieja y tal, porque te os va a salpicar, porque como se echa una especie de fuelle. ¿Cómo vamos de tiempo? Faltan 10 minutos. 10 minutos, vale. Pues os vais luego a oler ahí a Satanás y tal, ¿no? Y también se puede usar azufre mezclado con agua, pero eso tiene que ser que ponga en la caja azufre en polvo micronizado. Eso sencillamente es que está muy molido, porque si no mezclar el aceite en polvo con agua no se te... Vamos, que no se te junta ahí, Los trips, esos también, los caracoles, que esto, se pueden hacer trampas de caracoles, y luego también hay ahora mismo, te viene una especie de cebos que tienen hierro, y entonces eso se lo comen y se secan, y tal. Pero creo que caracoles este año va a haber poco problema, porque no hay... Luego, esto, si veis cosas de estas, son insectos minadores, eso los trataríamos. El aceite de neem es muy versátil porque es un insecticida ecológico, que es de contacto, de ingestión y es homicida también. Entonces, por ejemplo, si tenemos plagas, que a veces es muy difícil que contacte el producto porque es complicado fumigar, como la absorbe a través de las hojas, luego el insecto al alimentarse de la savia, pues se intoxica y se muere. Bueno, y luego tenemos todos estos problemas de hongos que se nos pueden dar, como el oidio, que son estas como cosas blancas, el mildio, que esto sale mucho en calabazas, por ejemplo. Esto se combate muy bien o con fungicidas a base de cobre, con azufre también, y y en ecológico hay bastantes. Esto es la antracnosis también, todas las veces se da en judía verde, los conejos, que estos pueden ser un problemón, y esto es la única manera de vallar y otros sistemas que no voy a explicar, pero... ¿Los topos? Topos, hay dos... Tenemos dos problemas. Uno son topos y luego topillos. Los topos, el típico, lo que conocemos, no sé si aquí tengo... Esto es un topillo, ¿no? Los topos son insectívoros y no afectan a las plantas. El problema que hay es cuando regamos la manta, que el agua se te va por las galerías, ¿no? Porque hacen sus galerías y tú riegas y joder, ¿dónde se me va el agua? Tal. En sí no son un problema, incluso y salvo que se comen las lombrices, que son muy buenas para el suelo, pero oye, también tienen derecho a vivir. Y luego tenemos los topillos, que los topillos son ratones que lo que hacen son, se llaman topillos porque hacen galerías, pero las galerías son,
realmente van como a esta profundidad, ¿no? Y esto sí que son un problema, porque eso sí que se comen. A mí ha habido años que se me han comido un tercio de las patatas. Y encima, los tíos, yo no sé cómo lo hacen, pero van a la patata más gorda. O sea, tú tienes una planta de patata, la sacas y dices, pues tío, si está todo oscuro, ¿cómo saben cuál es la...? Pues nada más gorda. Bueno, entonces, ¿qué problema tenía yo con los topillos? Que si usáis geotextiles, los tíos se mueven por debajo del geotextil y claro, no puedes hacer nada. Entonces yo, por ejemplo, tuve que dejar de usar geotextiles porque donde tengo el huerto hay mucho topillo. Entonces, ¿cómo los combato? Bueno, pues hay trampas especiales para topillos. O sea, que son como unos cepos, pero que solo te va a caer el topillo, no te va a caer otro bicho y tal. Hay varios modelos y tal. Bueno, hay muchos modelos. Luego, otro sistema es... hay una especie como de fumígenos, que son una especie como de petardo, que echa humo, pero no es venenoso. Simplemente es un humo maloliente que... O sea, tú lo enciendes, lo pones en la galería, lo tapas, y es un humo además muy denso, y entonces, vamos, que eso huele fatal. Bueno, aparte que el humo les espanta y tal, pues es que eso huele muy mal y se van también. Y luego lo que es muy interesante es fomentar que haya rapaces. Entonces es muy bueno poner nidos para rapaces nocturnas, porque estos bichos de día no suelen salir a la superficie, pero de noche sí. Entonces las rapaces nocturnas se lo dan. Y eso es un poco, yo creo, y luego el hecho de labrar también te cargan muchas madrigueras. O sea, al pasar el motocultor y tal. Te cargan muchas madrigueras, porque no sé si habéis oído en Castilla León, que ha tenido a veces plagas de topillos, hay de estos de millones de topillos y tal. Pues era porque ya no labraban, lo hacían todo con herbicida, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? En el proceso de pasar los tractores y tal, pues se cargaban un montón de crías, les rompían los nidos a las galerías y tal, y limitaban la población. Al no hacer ninguna labor, pues claro, estaban los tíos tan contentos y tal. Y luego hicieron pruebas de meter rapaces, o sea, nidos de rapaces, y tenían el mismo éxito que usar venenos y tal. O sea, que funcionaba muy bien. Sobre todo hay que fomentar comentarios. Y ya os digo, en nuestra escala con los cepos estos especiales y tal. Bueno, y lo de bañar sobre todo para... Bueno, hay otro problema, que no sé si se está dando, pero en algún sitio es los jabalíes, que ahí eso sí que es un problema gordo y tal, porque veis estos son sistemas para tal. Luego podemos tener, ya voy terminando, deficiencias de nutrientes, Esta presentación, si queréis, luego os la paso para que... Y aquí viene pues un poco la que más se suele ver es falta de nitrógeno, que es que la hoja se pone amarilla, pero los nervios se quedan verdes y tal. Y luego hay cosas, pues esas la de potasio también, y luego hay deficiencias muy raras, pero que si hacemos abonados orgánicos y tal, es muy difícil. Si veis, tenéis alguna deficiencia y no sabéis lo que es, yo lo que recomiendo es usar abonos que vengan de algas, que te venden en forma líquida. Lo que haces es que eso se diluye en agua y fumina la planta, porque los abonos también la planta los puede adquirir a través de las hojas, absorbiéndolo. Y con estos de lombricultura, que también los venden líquidos y tal. Bueno, esto vais a tener la presentación, o sea que esto es aceite de neem, esto es extracto de ajo. Bueno, esto no os quiero ni contar, hace 20 años todas estas cosas eran súper difíciles de encontrar, no las teníamos que hacer y tal, y ahora, vamos. ¿Y dónde lo compras? Esto, bueno, a través de... Bueno, yo uso un circuito profesional. Entonces, o sea, que me refiero, que yo, por ejemplo, compro aceite de neem, claro, a nivel... y que compro garrafas tal. Entonces, hay una web que se llama Control Bio, que estos tienen muchas cosas y tal. Esto, por ejemplo, es Bacillus thuringiensis. Esto es una toxina de una bacteria que usamos contra orugas.
La cola de caballo, esto es una planta que sobre todo es contra problemas de mildiu, oído y tal, de hongos. Esto es harina de ortiga, que yo antes lo que hacía, o sea, yo era el encargado de un vivero que producíamos 2 millones de árboles al año. Y usábamos, por ejemplo, hacíamos como una fermentación de ortigas y eso lo metíamos por fertirrigación. Y era espectacular, porque la ortiga tiene mucho hierro, es repelente de insectos, o sea que funciona muy bien. Entonces, podéis recoger ortiga y haceros vosotros el líquido este que es fermentándolo en agua, o también ya te lo venden, pues la ortiga desecada y en polvo. A mí me ha dado muy mal resultado eso. ¿Te ha dado muy mal resultado? Sí, porque luego no me hago con las semillas de nada. O sea, me salen ortigas. ¿Te salen ortigas? Claro, porque hay que coger las ortigas antes de que saquen las semillas. Yo, por ejemplo... La ortiga es que echar las semillas nada más de... No sé, siempre tienen semillas. No, porque, bueno, cuando son así jóvenes no... Pero tú no las has fermentado en agua. Sí, y olían que no había que... Sí, y luego sí. lo eché y bueno, pues... Y lo colabas. ¿Lo colabas bien y eso? Pues es que eso ya no me acuerdo. Claro, es que esto tiene su intríngulis. Entonces, básicamente consiste en meterlas en agua, que eso te fermenta, y luego lo que hay que hacer es... Yo lo hacía a lo bestia, o sea, nosotros nos íbamos y cogemos una furgoneta de ortigas y tal, ¿no? Entonces hacíamos concentrados, que el concentrado no se puede usar puro porque es muy fuerte. Entonces, luego eso lo filtrábamos muy bien y lo conservábamos en frigorífico y nos duraba el frigorífico, te puede durar, porque ya parabas el proceso de fermentación y tal. Y luego, claro, al meterlo por fertilización o aplicarlo fumigando, claro, eso va muy filtrado y ahí ya no te pueden pasar semillas y tal. Todo eso te lo da, a mí me ha pasado lo mismo, o sea que eso lo he aprendido con la práctica. Esto es hay muchas marcas ya, estos son jabones potásicos, esto es extracto de naranja, que además eso contra insectos también va muy bien, y además mola porque huele a naranja. El propóleo, que esto contra cualquier hongo de hojas va muy bien, esto es un producto que hacen las abejas. Este es el único producto porque es caro, este es el único que sigo haciéndome yo. Compro propóleo a apicultores y me hago un extracto hidroalcohólico. Es un día, si queréis... Para evitar esto es para los déficits. No, esto es contra hongos. hongos. Es un fungicida. Mira, porque esto es lo que producen las abejas para, digamos, esterilizar el panal. Incluso, por ejemplo, se ha habido un caso de que ha entrado un ratón a comerse la miel y tal, la han matado al ratón y entonces luego lo han rodeado de propóleo y se queda como momificado. O sea, es una cosa... ¿Y el extracto naranja también es un fungicida? Sí. No, es insecticida. Ah, es insecticida. Y tal. Bueno, estos son bichitos. Y ya nos vamos al campo. A hacer cosillas. Esto, bueno, ahora cuando estemos en... ¿Tenéis alguna cuestión, alguna duda? ¿Así? ¿Personal? Un montón. Un montón. Yo voy a preguntar, me han dado un huerto ahí en la Olmeda, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es mejor para hacerlos estos bancales o en Sí. recto o así? Esa es una muy buena pregunta, porque no sé por qué se ha puesto en moda hacer bancales elevados, ¿no? Entonces, los bancales elevados, ¿dónde surgen? Fundamentalmente en sitios que llueve mucho, como Inglaterra, Alemania, Francia y tal. El problema que aquí tenemos el problema que no llueve. Allí el problema que tiene es que llueve mucho y se les encharca. Entonces, hacen tal para que drene mejor. ¿Dónde para mí tiene sentido? O sea, si yo voy a poner luego riego por goteo, hacer un bancal elevado tiene mucho trabajo. Porque tienes que, al final son un montón de kilos de tierra, o incluso tienes que comprar tierra porque si no es suficiente. Entonces, si voy a poner riego por goteo, yo creo que es mejor trabajar en llano, digamos, y pones el riego y tal. Salvo
En el caso que tengamos un suelo muy malo, o sea, que es tan malo cultivar, que está, yo qué sé, a veces en jardinería pasa que vas a plantar algo y está todo lleno de escombros. Porque los constructores, en vez de llevarse los vertederos, te los han dejado ahí. Y te han puesto una capita así de tierra. Y en esos casos sí que es interesante hacer bancales elevados para tener por lo menos tierra un poco... Hombre, tiene más curro, claro. claro. Es más fácil hacerlo. Pero es que se ha puesto mucho de moda dos cosas, el bancal elevado y las tuberías de exudación. Que no sé si las habéis usado alguno. ¿Habéis usado alguno? Nosotros sí. Son una mierda. ¿Por qué? Porque en teoría el goteo es una tubería que tiene unos elementos donde que son los goteros, hay muchos tipos y tal, que va a salir de agua, pum, pum, pum. Y las tuberías de exudación es que la misma tubería exuda agua. Entonces eso te funciona si el agua es un agua perfecta. Porque cuando tiene un poquito de calor, no sé qué, ya se tortura. Luego, tiene que ser perfectamente llano. Y luego, en cuanto haya el más mínimo doblez, ¡pum!, ya no te pasa el agua. Y tal, entonces es un material súper delicado, que encima es caro, y que no da muchos problemas. Entonces, existiendo el riego por goteo, ¿para qué vamos a estar usando de esas cosas?